Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Sergio Rodas, soy integrante del grupo número 5, conformado por Carolina Vargas, Sandra Mena, quien le habla Sergio Rodas, y en esta oportunidad les voy a explicar acerca de los ítems 4.1.1 al 4.2.6. Arrancamos con el 4.1.1 que nos habla de la metodología para la identificación de peligro, la evaluación y la valorización de los riesgos. En este ítem nos dice que es definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valorización de los riesgos físicos, ergonómicos, de biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, psicológicos, entre otros, con alcance sobre todo los procesos rutinarios y no rutinarios, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y contratación. Identificar con la base en la valorización de los riesgos aquellos que son prioritarios, es decir, la empresa debe tener una metodología aplicada a la hora de realizar la matriz de identificación de peligros. En este caso, la que es muy común es la GTC 45, o sea, la Guía Técnica Colombiana, que se utiliza mucho para el paso a paso de lo que se debe realizar o la metodología aplicada que se debe llevar a cabo para la identificación de los peligros y la evaluación y la valorización de los riesgos. Aquí vemos este documento que es la metodología que aplica la empresa. Aquí nos muestra la parte de la empresa, la presentación, los objetivos generales, nos habla un poquitico acerca de la identificación de peligros, la evaluación. Aquí nos muestra momento por favor, este mapa conceptual, donde nos dice que es establecer un contexto. De ahí nos da como el paso a paso para llevar como la secuencia de lo que se debe realizar. Es decir, que es primero que todo identificar los riesgos, hacer un recorrido por toda la empresa, con la parte observativa, mirar puesto por puesto de los trabajadores, mirar qué tipo de riesgo puede estar expuesto o está expuesto el trabajador, por ejemplo, en una oficina, qué tipo de riesgos se encuentran ahí o peligros, pero riesgos no peligros. Entonces ahí esto uno lo va llevando a cabo en un anexo. De ahí se hace lo que es el análisis del riesgo, si es riesgo mecánico, si es riesgo locativo, si es riesgo de seguridad. De ahí se hace la evaluación del riesgo, el tratamiento de los riesgos, es decir, cómo se va a hacer para minimizar ese riesgo, para generar un control en la fuente, en el medio y por último en el individuo. Siempre el último va a ser el individuo. Y de ahí se hace un monitoreo, un seguimiento a este peligro que se detectó. Entonces aquí tenemos esta matriz de riesgo por nivel, donde nos muestran todos los riesgos, nos muestra bajo, moderado, importante, crítico y sin valorar. Entonces en el caso de nos muestra, por ejemplo, en el caso en el biológico, dice que en el biológico se encontró un riesgo bajo, se encontró dos moderados, en el carga física se encontró uno bajo, dos moderados. Entonces así es de lo que se vaya encontrando para ir llevando a cabo esta secuencia. Ya ahí seguimos con esta. Aquí nos muestra este marco de probabilidad, severidad, donde nos especifica que crítico es lo que está en rojo, importante, moderado, bajo, para poder llevar a cabo la evaluación de los riesgos. Aquí nos muestra la distribución de riesgo por la empresa, en este esquema tipo pastel. Nos muestra la empresa y cómo la empresa está a nivel de los riesgos. Por ejemplo, el 9% es riesgo importante, el 27% es riesgo bajo y el 64% es riesgo moderado. Ya de aquí nos muestra el detalle de los riesgos por nivel. Empezamos con el nivel bajo, todo lo que se puede encontrar, tipo de riesgo, el área, el oficio, la actividad. Y pues como estamos en el nivel bajo, todos estos son los riesgos bajos que se detectaron en la empresa. De ahí pasamos a otro nivel, que es el nivel moderado, que nos muestra ya pues todos los riesgos moderados que se encontraron en la empresa. Y ya por último tenemos los riesgos importantes o críticos. Y es aquí donde ya tiene que automáticamente, sin pensarlo, entrar a cómo mitigar, a cómo llevar a cabo controles, seguimientos, implementaciones, capacitaciones para minimizar los riesgos que antes de que se convierta en un accidente de trabajo. Nos habla el 4.1.1.
Y todo esto, la metodología nos ayuda a la implementación de la matriz de identificación de peligros. Es decir, a través del recorrido, a través de la observación, a través de toda la información que se ha recolectado, a través de encuestas, a través de preguntas, a través de interacción con el trabajador, se hace la matriz de identificación de peligros. Nos habla de la identificación de peligros, la evaluación y la valoración del riesgo con participación de todos los niveles de la empresa. Realizar la identificación de peligro, la evaluación y la valorización de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una vez al año y cada que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, instalaciones, maquinarias o equipos. Aquí tenemos la matriz de identificación de peligros, tenemos una encuesta que es muy importante realizarse a los trabajadores para interactuar con ellos, para conocer, es como una herramienta que nos facilita conocer más a fondo acerca de los riesgos, los peligros que se encuentran expuestos los trabajadores. Aquí tenemos este documento que se llama Participación de la Identificación de Peligros. Aquí se pone el nombre, la firma, el cargo, el área y la fecha del trabajador y se hacen unas preguntas para conocer un poquitico más acerca del entorno del trabajador, cómo él puede ayudarnos a identificar los peligros. Y entonces aquí le preguntamos, marque con una X peligros a los que en su opinión está expuesto en su lugar de trabajo. Entonces el trabajador lo que nos va a hacer es nos va a facilitar este documento y nos va a ayudar para la identificación de los peligros. Aquí tenemos el procedimiento para la identificación de peligros, es decir, el paso a paso que se debe llevar a cabo para elaborar la matriz de identificación de peligros, para tener todo y llevar a cabo la priorización de los riesgos en nivel, por ejemplo, crítico, moderado y los riesgos bajos. Entonces aquí tenemos que es el procedimiento para la identificación de peligros, valorización de los riesgos y determinación de controles. Aquí tenemos el objetivo principal, el alcance, las definiciones, actividad rutinaria, no rutinaria. Y aquí tenemos quién lo elaboró, quién lo aprobó y quién lo revisó. Aquí seguimos con definiciones. Aquí tenemos lo más importante que es el procedimiento que se va a llevar paso a paso para hacer una buena matriz de identificación de peligros y tener un orden específico a la hora de hacer la inspección. Seguimos con el 4.1.3 que nos habla de la identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda y nos dice que las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogados como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados de las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto. Es decir, que las empresas que manejen, por ejemplo, sustancias químicas catalogadas como carcinógenas o toxicidad agudas, tienen que tener un control específico a esas sustancias, a estos insumos, para ahora el tratamiento, el almacenamiento y los controles que se deben de tener en cuenta a la hora de la utilización de estos químicos o sustancias. Entonces aquí tenemos un inventario que es muy importante, que las empresas que manipulen este tipo de sustancias cuenten con un inventario importante para conocer la ficha técnica de la sustancia, los controles, qué es lo que se debe hacer. Entonces aquí está el documento, un momento por favor, yo quiero, siempre me abre la parte. Entonces aquí tenemos este inventario donde nos muestra el número de producto químico disponible, si está disponible, el actualizado por el CGA, que es muy importante, que todas las sustancias químicas estén actualizadas al CGA, dice fabricante, proveedor, el producto se reembasa sí o no, activo o inactivo, 50 activo, nombre del producto, el Barsol, nombre del producto químico como aparece en el destilado de petróleo. Aquí nos muestra compuesto químico Barsol, concentración de 60 a 100, número de CAS. Bueno, aquí está toda la información del producto químico que tiene la empresa. Aquí nos muestra si está activo, nos muestra si la sustancia, por ejemplo, qué puede generar, qué peligros tiene. Aquí nos muestra que EPP recomendado por proveedor, respiratorio, ocular, a la hora de la manipulación de esta sustancia química. Y también tenemos un procedimiento para el manejo de sustancias químicas y control de derrames. Es lo que se debe hacer a la hora de que una sustancia pues sufra un derrame. Entonces, ¿cuáles son los controles para actuar y qué es lo que se debe realizar paso a paso? Aquí tenemos el documento, consta de un objetivo, de un alcance responsable, las definiciones, y aquí nos muestra el paso a paso de lo que se debe realizar a la hora de un derrame de una sustancia química, qué es lo que se debe hacer. Nos explica acerca de definiciones, explosivos, corrosivos, irritantes, condiciones generales,
descripción de la actividad, nos muestra todo el paso a paso de lo que se debe realizar a la hora pues, de un derrame de una sustancia química. La elaboración de matriz de químicos, realizar un inventario de las sustancias químicas, revisar cuáles son las sustancias químicas que se utilizan con más frecuencia. Entonces aquí está toda la información necesaria a la hora de manipular o en el caso de un derrame de una sustancia química. En el 4.1.4, que son las mediciones ambientales, es realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos y biológicos. Esto se define en un ejemplo muy fácil. Si en una empresa están expuestos a un ruido excesivo los trabajadores y se han presentado diferentes enfermedades, diferentes ausentismos, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? O que la empresa, ¿qué es lo que debe realizar? Pues una medición de ruido para conocer cuál es el ruido, cuáles son los decibeles que se encuentran expuestos los trabajadores y cuáles son los controles que se deben realizar tanto en la fuente, en el medio y en el trabajador para mitigar esta condición de riesgo. Entonces aquí tenemos un documento que nos muestra que la empresa a través de Sura le hicieron unas mediciones ambientales de ruido, y aquí nos muestra todo lo que se realizó, el procedimiento adecuado, nos muestra la introducción, los objetivos, el objetivo general, los específicos, que es evaluar, comparar y generar recomendaciones en el ámbito general. Aquí nos muestra pues, una tablita de los límites máximos permisibles para la exposición de ocupación de ruido establecido, que es muy importante, que dice que en 85 decibeles, son 8 horas, en 90, 44 horas. Aquí nos muestra más tabla de límites permisibles para ruido, de impacto. Entonces, es lo que la empresa hace para poder llevar a cabo un control y para saber o conocer la exposición de ruido que se encuentran expuestos todos los trabajadores de la empresa o los trabajadores que están expuestos a ese ruido. Entonces, existen las mediciones ambientales por ruido, por iluminación, por estrés térmico. Medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados. Ejecutar medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligro, la evaluación y la valorización de los riesgos físicos, económicos, biológicos, químicos, de seguridad públicos, psicosociales, entre otros, incluidos los prioritarios, y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización que sea factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. Es decir, aquí son todas las medidas de prevención que se deben realizar frente a los riesgos, los peligros que ya están identificados para poder seguir mitigando. Aquí se hace pues el plan anual de trabajo que consta de todas las actividades a desarrollar en el año, como asesorías, comprometer a los trabajadores que ingresen a laborar en la empresa, diseñar y definir y comunicar un plan de trabajo, actualizar la matriz de requisitos legales. Es todo lo que se va a realizar en pro de mejoramiento a los trabajadores. Aquí nos muestra los meses, nos muestra en rojo si es planeado o si ya es ejecutado lo que se va a realizar en todo el año. Entonces es muy importante el plan anual de trabajo. Nos muestra también que es muy importante el cronograma de capacitaciones para que los trabajadores al año se capaciten, tengan información importante para seguir minimizando o seguir contrarrestando los riesgos que se han identificado. O sea, tenemos todas las capacitaciones, tenemos todos los meses del año y tenemos cuando es planeada y cuando es ejecutada. Entonces aquí tenemos todas las capacitaciones que se van a realizar y cuándo se va a llevar a cabo o ejecutado cada capacitación. La primera semana de abril, puede ser la segunda semana de mayo. Bueno. En el 4.2.2 son la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros
riesgos físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros. Aquí es todo lo que los trabajadores hacen para la intervención de la mejora continua. Entonces aquí tenemos unos documentos o el formato de mejora continua. Aquí tenemos uno que se lo voy a enseñar para que quede un poco más claro. Aquí tenemos este documento que es lo que los trabajadores están implementando en la empresa. Entonces tenemos el objetivo de este, dice, realizar la demarcación de la señalización que se encontraba deteriorada sobre las rutas de tránsito personal y demarcación de maquinarias en la planta MP. Aquí tenemos la situación inicial a través de una evidencia fotográfica, nos muestra que la señalización ya está deteriorada y que requiere un mantenimiento o una remarcación. Y aquí tenemos como por el compromiso de los trabajadores, cómo está actualmente, cómo ya se ve que ya la remarcaron, cómo se ve el trabajador que está haciendo esta marcación. Entonces es todos los controles, todo lo que se hace en pro del trabajador, de su ambiente laboral. Aquí tenemos otra que también es muy importante, que es la ampliación de una oficina. Nos muestra cómo era al principio y cómo quedó al final. Aquí está, dice que objetivo, realizar la ampliación de la oficina, situación inicial, situación final, nos muestra cómo quedó, cómo se ve mejor estructurada. Bueno, entonces la mejora continua es todo lo que se hace en pro para seguir con las medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. 4.2.3 son los procedimientos instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. Elaborar procedimientos instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera entregarlos a los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen que estar informados de todos los procedimientos instructivos, fichas técnicas que la empresa maneja para un beneficio, para que sepan la forma adecuada. En este caso vamos a darle la ficha técnica de una pulidora donde nos muestra toda la información de esta, cómo se maneja, cómo es el control, cómo es el uso adecuado de la ficha técnica. Entonces nos muestra los peligros, nos muestra cómo está conformada la pulidora. Dice interruptor, aquí nos muestra a través de unos numeritos cómo está conformada la pulidora. Aquí nos muestra unas prevenciones antes de trabajar. Todo esto en base de seguridad, la reparación, los accesorios. Bueno, es toda la información, el mantenimiento, las precauciones. Entonces, toda esta información es importante que los trabajadores cuenten con ella para un buen manejamiento en caso de la manipulación de las máquinas. Aquí tenemos un procedimiento en caso de accidentes e incidentes de trabajo. Son todos los procedimientos cuando se presenta un accidente e incidente de trabajo. Entonces, procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo es todo lo que se va a realizar, el paso a paso. Cuenta con un objetivo, un alcance de los responsables, los coordinadores, y nos muestran el procedimiento adecuado a la hora de presentarse un accidente de trabajo, perdón. Entonces, toda esta información es importante que los trabajadores sepan a la hora de, puede ser de una manipulación de una herramienta, de una máquina, de cómo se debe hacer el procedimiento adecuado. Bueno, toda la información necesaria que los trabajadores deben de tener en cuenta. Inspecciones de instalaciones, maquinaria o equipos. Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección, realizar las visitas de inspección sistemáticas a las instalaciones, maquinarias o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias con la participación del COPAS. Es importante de que la empresa cumpla o que la empresa realice las inspecciones necesarias a todo lo que es las instalaciones, la maquinaria, los equipos, para conocer las condiciones en las que se encuentra, si requiere mantenimiento, si se encuentra adecuada para el uso de los trabajadores. Bueno, es toda la información necesaria. Aquí tenemos una inspección de una slinga. Aquí tenemos este formato donde nos dice hoja de vida e inspección de equipos de protección contra caídas, en este caso la slinga. Aquí arriba se pone toda la información de la slinga, y aquí a través de un cuestionario o preguntas tenemos, por ejemplo, condición de la riata, cuerda, ¿tiene cortes? Sí, desgarros, no. Bueno, toda la información que ya se plasma
para la debida inspección que se está realizando. Aquí tenemos otra, por ejemplo, inspección en áreas de trabajo, que es muy importante para conocer los sitios de trabajo, cómo están, cómo se encuentran, si se encuentran como con algo que esté deteriorado, algo que requiera mantenimiento. Entonces aquí tenemos este formato donde dice fecha, hora, lugar. Hallazgos, un ejemplo muy sencillo puede ser que en el área de oficina se encuentren sillas deterioradas, sillas en mal uso, en mal estado, perdón. Entonces ahí se pone, se encuentra silla deteriorada. Área del trabajo donde se encontró las observaciones y la firma. Entonces esto es todo para conocer las condiciones de las instalaciones, para conocer cómo se encuentran las maquinarias, las áreas de trabajo y los equipos. En el 4.2.5 son los mantenimientos periódicos de las instalaciones, equipos, maquinarias y herramientas. Aquí nos dice que es solicitar la evidencia de mantenimiento preventivo o correctivo en las instalaciones, equipos, maquinarias y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspecciones o reportes a condiciones inseguras. Aquí tenemos este documento, es decir, es todos los mantenimientos correctivos, preventivos que las empresas deben realizar a la hora de, en todos los equipos de trabajo, las máquinas. Aquí tenemos este documento, dice control de mantenimiento de equipos. Aquí tenemos que se le hizo un mantenimiento de tipo preventivo a un soldador 220. Aquí nos muestra toda la información del soldador y aquí nos muestra lo que se hizo. Dice diagnóstico técnico, pinza en mal estado, encintado en mal estado. Y ya la solución que se le hizo es cambio de pinza masa, encintado de cableado. Y aquí nos muestra como la parte de costeo. Dice que la persona que lo hizo, la pinza lo que costó y la cinta. Entonces ahí se lleva como un control de lo que cuesta el mantenimiento preventivo que se realizó a este soldador. Aquí tenemos pues la frecuencia de mantenimientos que se van a realizar, es decir, tener como un control. Aquí tenemos la maquinaria de equipo, la frecuencia la que se le hace a cada uno de ellos, cada 3 meses, cada vez, por ejemplo, los andamios, cada que vuelvan de la obra, hay que hacerle un mantenimiento. Y aquí nos muestra quién verifica las actividades. Es todo de robladora, los taladros, las pulidoras, todo, y la frecuencia en la cual se le hace el mantenimiento. El cronograma de mantenimientos, es decir, asignar, aquí lo tenemos, espera, no era este. Aquí tenemos toda la maquinaria de equipos, aquí tenemos la frecuencia de revisión, de mantenimiento cada 2 meses. Aquí tenemos este era el que yo estaba buscando. Aquí tenemos mantenimiento preventivo y correctivo, nombre de las maquinarias, herramientas, el código, el responsable y la causa, es decir, por qué se va a hacer mantenimiento. Y aquí se asigna a través de todos los meses del año, la semana, en la primera semana de febrero, se planificó, se llevó a cabo, se está ejecutado. Entonces, aquí no muestra, dice la P, que es mantenimiento preventivo, y la C, mantenimiento correctivo. Entonces aquí nos muestra en este formato que en la primera semana de febrero se hizo mantenimiento correctivo a llantas de pintura, no alcanzo a mirar bien, a un compresor, en las llantas de pintura, manómetro, correa, tanque, y se hizo mantenimiento de tipo correctivo. Y en el 4.2.6, que es la entrega de los elementos de protección personal y capacitación en uso adecuado, pues es suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran, reponerlos oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos, verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protección personal que se requieran a sus trabajadores y realizar reposición. Aquí tenemos un formato de entrega de elementos de protección personal donde a través de aquí se muestra nombre del trabajador que va a recibir los elementos de protección personal, la cédula y el cargo, se pone la fecha y se pone si va a recibir pantalones, camisas, botas, tapabocas, gafas, bueno, todos los elementos de protección personal
y ya el trabajador a través de su firma se constata de que recibió su elemento de protección personal. Aquí nos muestra pues quién elabora, quién lo revisa y quién aprueba la entrega de elementos de protección personal. Aquí tenemos en el caso de que se va a hacer recambio por desgaste o mal uso, obviamente que es lo mismo, se hace un documento que aquí estaba, perdón, me devuelvo. Aquí está donde se muestra la fecha, descripción del equipo EPP, devolvió y se pone la firma del trabajador, quien está devolviendo el elemento de protección personal por desgaste y requiere un recambio. Y ya después de la entrega de la dotación, a los trabajadores, pues ¿qué se hace? Se hace una capacitación en uso adecuado de los elementos de protección personal para su cuidado, para su tratamiento y para que sepan el uso adecuado de los elementos de protección personal. Se hace pues una capacitación. Aquí tenemos un formato donde consta de, aquí nos muestra el mes, el año, la fecha, capacitación, charla o reunión, nombre que va a ser la capacitación, y muestra el listado de las personas que van a asistir a la capacitación de uso adecuado de elementos de protección personal, la cédula, el cargo, el celular y la firma. Y eso nos muestra pues que hubo un cumplimiento, que se hizo la capacitación adecuada después de la entrega de los elementos de protección personal y listo. Esto fue la exposición del grupo número 5 a cargo de Sergio Alejandro Ruiz Muñoz, junto a mis compañeras Sandra Milena Mena y Carolina Vargas.